Blackwell-Thompson, Artemis Launch Director from Exploration Ground Systems Program at NASA's Kennedy Space Center. After brief opening comments from each of our speakers, we'll take your questions. As you may have noticed, we're not using our standard conference line for this media teleconference. Our usual conference service was not able to accommodate our meeting today, so we ask that you bear with us through the question and answer period. If you are logged in on your computer, you will see along the bottom of your screen a menu including an icon with a smiley face for reactions. If you click on that, there's an option to raise your hand when we get to the question and answer session. So first, we'll go ahead and start with Mike Serafin. All right, good afternoon. Thanks for tying in. As the mission manager, I serve as the mission management team chair, and I'll walk you through the past 48-ish hours as we set up for the wet dress rehearsal. Quien está hablando ahora es Mike Serafin, el administrador de la misión Artemis. And a few of the decisions we've made as a mission management team, and then I'll turn it over to Charlie, and Charlie will walk through some of the issues we've run into and the operation and kind of what our setup is. But I'll tell you, the last 48 hours has been one of the more interesting 48 hours that I've had in the context of working missions leading up to a launch, and in this case, leading up to a key test. On Friday afternoon, we held the two-day in advance prep meeting for the wet dress rehearsal with our mission se reunieron el viernes antes de comenzar el chequeo, syncing the team as they arrived at the Cape, and getting a status from our launch operations team here at the Kennedy Space Center, led by our launch director Charlie. Bueno, Charlie, el director de misión, también estaba reunido con ellos y con el resto de la gente del Centro Espacial Kennedy. Today, on Sunday the 3rd. At that meeting, we knew that weather was going to be probably one of our bigger challenges. Sabían de que uno de los problemas más importantes era el clima, justamente. 45th Space Delta forecast that we had a 90% chance of precipitation. 90% de chances de precipitaciones y también chances de rayos. He was right on all but the hail metric, and classified the weather setup as strong to severe on Saturday afternoon. Sabían que podían tener tiempo complejo el sábado tarde. On Saturday afternoon, we stood a pretty good chance going into Sunday. And a pesar del clima, sabían que podían llegar al domingo bien. Eating an early dinner, knowing that I was going to come in early on Sunday, I got a phone call, and it was part of the call tree associated with the notification that we had a lightning strike inside the pad perimeter. Bueno, el sábado recibí una llamada justamente avisándonos de que habíamos recibido un rayo que había golpeado en el perímetro, en las torres. And this was in addition to the heavy rain that was predicted. Y eso sumado a los vientos y a la lluvia fuerte que we were missing from the forecast was the hail. Unfortunately, we didn't have that. One of the lightning strikes was, according to our weather experts, fairly rare. It was a positively charged cloud-to-ground strike, and it was much stronger than the other ones that we're seeing, and it hit the catenary wire that sits between the towers. And we had prepared for lightning strike. Estamos preparados para eso, para los rayos. Dice, uno justamente pegó muy cerca en la Tierra. Headed into the wet dress rehearsal, and we had a clear methodology outlined, and the team had done a great job preparing to walk through that methodology, and we basically pulled that plan off the shelf and walked through it. Recuerden que cuando termine esta charla, vamos a hablar un poquito with the mission management team last night, Saturday night at 8 o'clock. Cuando termine la charla vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Pre-planned process that we had in place. We had the team share the data with our environmental and electromagnetic experts, and they worked their way through the data. They also compared the vehicle data with the results, and we were able to quickly clear 3 of the 4 lightning strikes. And the 4th one, because it was a stronger lightning strike, the team needed a little extra time to work through it.
So we talked with our launch team, and we basically agreed to proceed at risk into the tanking meeting this morning. A pesar del tema de los rayos, los riesgos y eso, estuvieron evaluando y continuaron con el tema de la carga, o sea, adelante con el tema de la carga de combustible, ¿no? Wet dress rehearsal portion that includes the cryo loading operations. And as we headed into that, our launch team came in and advised us that because of the weather overnight, because of the heavy rain, the high winds, that they were behind in the preparations out at Launch Complex 39. We're behind, over an hour headed into the cryo loading operation. So that was kind of our setup headed into today. And we ran into a couple of technical issues out at the pad associated with some ground systems that Charlie will walk us through. And, we kind of knew that we were proceeding at risk relative to the timeline, but we had great weather today, and we had the range available, and we decided to proceed. El tiempo hoy dice que a pesar de todo lo que habían pasado, el tiempo hoy estaba bueno, así que decidieron proceder. We did run into additional technical issues, so we had a SRUB meeting. Bueno, dice, debido a temas técnicos, tuvimos una cancelación, un SRUB, como se dice en inglés. And to press with our reattempt of the cryo loading operation tomorrow. So we've got a few issues. Ya lo están confirmando. Van a seguir con esto mañana. I'll say throughout all of this, I'm incredibly impressed with our NASA and industry partner team in terms of their level of preparation. ¿Por qué tan serio? Dice Nima. Porque estoy tratando de escuchar esto, entender un poco lo que dicen. Estoy asistiendo como prensa registrado en esta conferencia, en este meeting. As I sat through the meetings today and the team discussed the issues that were occurring to clear the lightning strike, but also the other technical issues we ran. Este es el resto de la gente que está logueada hoy junto conmigo allí en la get NASA. through the wet dress, in fairly short order. We just got to work through these problems. I was also struck by a couple of things as we came in to discuss the outcome of the lightning strike, and then also this morning when I came in, and the things that really struck me are that we're having a lot of new experiences as we set up for the Artemis 1 mission in particular. And one of the new experiences was literally watching a 32-story tall rocket sit out there and have lightning strike around it with this lightning protection system. Bueno, una de las experiencias increíbles de esto es que ver ese cohete que mide 32 pisos, rodeado por tormentas eléctricas y que justo un rayo pegue allí en esas torres que tiene de protección. Es una nueva experiencia. But also when I came in this morning, because the tanking meeting was at 0600, I came in about 5:30, and it was still dark, and there was a cloud layer, I would say about 2,000 feet up. Cuando llegué hoy de mañana, dice, bueno, estaba oscuro todavía, y estoy pasando para atrás. Esta es la cámara en directo de NASA. The lights were reflecting off of the cloud layer above it at night, and it looked like a halo above the vehicle. It was just a beautiful sight. So that was another new experience. So, we're learning about the vehicle. The team is prepared for this. We just need to get through a few technical issues. They've demonstrated incredible discipline and toughness, and I'm confident we're going to get there soon. So we just need to give the time to do that. So that's it for me in terms of opening comments. Bueno, no agrego nada, Mike Sarafin, que es el director del programa Artemis. Solo que sí, mañana van a hacer entonces el ensayo general con combustible. Si alguien tiene alguna pregunta interesante para poner, escríbanla ya en el chat, que tenemos la oportunidad de hacer preguntas hoy. Since the last time that we talked to this group, and we finished up our call to stations. We powered up the flight hardware elements. We configured them for wet dress. We also configured our ground systems. Crew access arm was retracted. Orion crew module was closed out just prior to call to stations. Crew access arm was retracted on Friday morning prior to our call to stations on Friday afternoon, and everything was going very well. We are right along our timeline. As Mike described, we knew that we were going to
we had some potential for severe weather. I happened to be in the Launch Control Center and saw some of the dark clouds rolling in. And as predicted, we did have weather that did bring a stop to our operations because of the high winds and because of the potential for lightning at the pad. So that set us behind. Quien está hablando ahora es Charlie Blackwell-Thompson, que es la directora del lanzamiento de Artemis. Overnight, I couldn't be more proud of them. It is a really hard job to get out of the pad. To get everything finished up, to get, I like to refer to it as the big steel moves, and to get all the big steel moves, engine service platform dropped and pulled back to the launch position, side flame deflectors in position, extensible columns jacked, all of that work was completed after the weather had passed. And then, of course, in and around the time that we were about ready to send the teams back into the pad to begin that work, is when we were notified that we had a confirmed lightning strike. So the teams, as Mike described, we have a procedure in place for that. We pulled that off of the shelf. The data was collected and it was sent to what we refer to as the E3 team of experts. And then once it came back to us that we had a confirmed strike within the perimeter of the pad, we began working through our procedures for how we go clear that. The team did that overnight along with completing the work, and so when we came in at 6 o'clock this morning for our pre-tanking briefing, as Mike described, we evaluated the lightning events. We also looked at the schedule, and by this time, the weather had cleared. And we began. We got air to GN2 early this morning, and we began clearing the pad somewhere around, I think it was around 5:30 or so, in preparation for tanking. Just as we were finishing up our work for tanking, around 7:15 or so, I don't have the exact time, but it was around 7:15, 7:30, we were notified of a supply fan issue. And for folks that maybe aren't familiar with what that is, the supply fans are located in the remote air building along the pad perimeter. We have redundant fans, and what they do is they provide air pressurization to different areas of the pad. This one in particular that had an issue today. Está hablando de que tienen sistemas redundantes. El sistema falló. Está hablando de ese ventilador de presurización de la torre. Itself, along with the ECS room that is underneath the pad. So we were notified that there was an issue with that. We began putting plans into place because we had cleared the pad. We were ready for our tanking operations. We put together a crew to go back in and take a look at the situation. Ya habían dejado el sitio de lanzamiento libre de gente, o sea, lo que se llama Clear Pad. Dice, y bueno, porque iban a empezar a cargar el combustible cuando se enteraron de esa falla, entonces llevaron un equipo para allí para ir a chequear el tema. So we were unable to resolve the issue. We switched over to a redundant fan and decided to press on with our immediate operations, and it wasn't long after that that we got the call that fan too had experienced an issue. It was a different fault. It was a fault on the VFD itself. And the only way that they could see that was to go back into the pad. It required local visibility. They did not have visibility into that remotely. At that point, we decided that given that this was our first time operation and that we needed that pressurization for the mobile launcher and for some of the other areas, and really the purpose of that pressurization is to prevent, hazardous gas intrusion during load, so it provides a positive pressure. So in the event that you were to have a leak or have some sort of hazardous commodity out at the pad, that you couldn't have, those gases intrude into those areas and potentially, cause a fire hazard or an increase in hazard. So we decided that we wanted to really understand that, given it was the first time loading of the vehicle, and we made the decision to stand down to get in a configuration to go troubleshoot that, and then to be ready to make another run at it tomorrow. So since that decision was made, we have
backed out of some of the preparations, but not all, that were made in getting into tanking. All of the flight hardware elements will remain powered up, except for a booster, which will come down and then be brought right back up prior to... Dice que por el tema este de la falla que tuvieron y de la cancelación, en realidad no desactivaron todos los sistemas. Lo único que quedó desactivado es la parte del booster. Pero eso hace que la prueba continúa y la pueden reanudar en el punto que dejaron. And so that is all worked out. We do intend to luckily for us, we can kind of drop right back in prior to tanking, right about that same part that I talked about this morning with that air to GN2 transition and clearing the pad. And we'll plan to do that early tomorrow morning. The plan to clear the pad, I'll get you a time in just a second. Bueno, lo que piensan hacer es mañana dejar sin nadie, libre de gente, el pad, el sitio de lanzamiento, para poder reanudar, como dijimos recién, en el punto que habían dejado. No cancelan. O sea, lo que fue es un SRUB, reanudan mañana en la mañana continúan las operaciones y van a hacer otra vez, van a llegar a partir del punto donde empiezan a cargar el combustible. Va a ser a las 7 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. So we do have the balance of this evening and really early into tomorrow morning to resolve this issue. And as I said, the estimate that I received was that the team needed about 4 to 5 hours. So I expect to hear something here in early evening. So with that, that's the only real issue in terms that our team is really looking at. Weather for tomorrow looks very favorable. The weather el tiempo para mañana aparenta estar favorable. So we don't expect to have any issues like we did last night. Most of our systems will remain configured with just a couple of exceptions. So that work is done and behind us, and we'll just kind of hold in place. And then we'll come in and do those final preparations for tanking tomorrow. It is our intention to begin that operation somewhere around the 7 o'clock hour tomorrow morning. I think that's all I have for status. Bueno, hicieron un recap de todo, una recapitulación de todo y dijeron que sí, que mañana a las 7 de la mañana reanudan con el punto donde dejaron, que es al principio a cargar el combustible. As usual, if we have time, we'll allow reporters to ask a second question. Again, as I mentioned earlier, we're not using our standard conference line for media teleconferences, so please bear with us. If you'd like to ask a question, please use the raise hand function. You can find that at the bottom of the screen with an icon smiley face. You click on that, there's a raise hand option at the top of that window that pops up. And I will call on you and unmute your mic to ask your question. So first we'll go with Bill Harwood of CBS News. CBS News son los primeros. Well, Charlie, since we don't yet know what the problem was with the fans, let me back up to a question you addressed during the last briefing. I was looking for a few more details about. What exactly are you guys trying to accomplish with the 2 terminal countdown runs you've got planned, the one that goes down to 33 seconds or so and the one that goes down inside of 9 seconds? And I mean, in other words, what are you really looking for with those 2 separate runs? And what's the priority if you run into another time crunch? If you had to only do one, which one would you do? Thanks. Ellos van a hacer unas cuentas que van a cortarlas cerca del T0, entonces están preguntando por qué hacen esas cuentas cortadas tan cerca del momento del lanzamiento. We would like to go down into terminal count and with the flight hardware and with all of the systems configured, do a recycle. That's something we've practiced many, many times in a sim, but we've never done it with the flight hardware. And we'd like to do it while we're in a test environment, a test like wet dress versus, Dice que esto ya lo han hecho varias veces en simulado, dice muchas veces, pero nunca lo hicimos con el cohete realmente. Entonces queremos ver esa capacidad y hacerlo y validar nuestra línea de tiempo que ya tenemos prefijada, ¿no? Y demostrar la habilidad de poder hacerlo dentro de una ventana de lanzamiento de 2 horas. Ya lo hemos hecho en el simulador, pero queremos hacerlo realmente con el cohete, o sea, en lo real.
¿Podrían eliminar, dice, and that's uno something de we could esos certainly dos go chequeos consider. finales? Dice, sí, And which one would podríamos, that be? dice. It would, so what we do in the first run through is that we go down to a defined hold point, and then we have a planned cutoff. And so and then we come back, recycle, come back to 10, and then come through again. And so if we were picking one, what we would do is we would come down to demonstrate our launch-ready hold. We would come down Silvia. to a defined point. If we had hold time remaining, we would demonstrate that hold, then we would pick up the count, and we would come all the way through to 9.3 seconds. So, Bueno, lo que quieren hacer es lo mismo, pero quieren poder So, demostrar de que if we were pueden picking one, we realmente would probably pick that second one, detener and la we would cuenta just y start, volver otra vez coming out at 10. a We T would go menos through 9 terminal segundos, count. ¿no? We would pick a point to demonstrate our launch-ready hold. Once we had demonstrated that capability, we would pick up the count and go down in further into terminal count. I hope I answered your question. Thank you. Our next question will be from Jerry Askin of WKMG News 6. Jerry, your line is unmuted. Can you hear us? All right. We can't hear Jerry. We'll try to come back maybe. Our next question will be from, let's see, where did we go? Isam Ahmed of AFP. Bueno, vemos que Hi, Manuel thanks for Masanti doing this. también está registrado. So what's the, if everything goes to plan tomorrow, what's the new sort of timeline for Manuel, the final hola. countdown to roughly T minus 10? And just to absolutely be clear, the lightning strikes that you talked about, they only cause delays, but the system worked as it should have. The real problem was the pressurization system and the fans, right? Thank you. Está preguntando si, bueno, si los rayos causaron un retardo en el tema, dice, y si el real problema fue el de los ventiladores estos de presurización. And clear the systems and clear for the test today, and the fan issue was what was the cause today. We don't believe that was related to the storm. No, dice, esto no fue relacionado con las And then let's tormentas. see, with regards to the timeline for tomorrow, it is really the same as the timeline was for today. So we will shoot for our tanking operations to begin tomorrow, right around 7 o'clock, and then our T0 time is planned for right around 14:40 local time. Thank you. Our next question is from Jeff South of Space News. Hey, good afternoon. I'm curious, if you're not able to get through the test tomorrow, what is the schedule going forward? How much more time on the range do you have before you have to give way? Si no lo hacen mañana, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? A rest day for the crew? Thanks. Yeah, hey Jeff, I'll take the first part of that, and then I'll let Charlie answer the rest for the crew. But you know, we've got the range tomorrow, and you know, if we get enough of the test data, or we get past a certain point in cryo loading, we are going to need to basically stand down for a couple of days to replenish the commodities, because the rocket is large enough where we don't have enough in the cryosphere on the hydrogen side for more than one attempt. Si hoy tiene que cancelar, dice, no pueden hacerlo antes de 2 días. Es el tercero recién. Or if we stop very early, we will reserve the right to ask for the range on Tuesday. There will be some coordination required to do that, and we do think that that's a possibility. O sea, si el corte de mañana llegara a ser muy temprano, dice, no utilicemos mucho combustible, podría llegar a ser para pasado, o sea, para el martes. Advanced coordination. So we got Monday in the bag for sure is an attempt. Tuesday is a definite possibility, but requires some additional coordination. And then after that, we'll just kind of have to play it day by day.
Bueno, dice que podría llegar a ser, o sea, mañana, que es definitivo, sí, Now, I think the primary pasado, driver, and como, certainly, como you know, día siguiente, if we got pero into si tienen que hacerlo algún día más, dice, bueno, lo vamos a seguir día a día. a multi-attempt kind of scenario, we certainly would go look at our T0 team and look at, you know, their work schedules and work rotations. That's always a consideration. And then, as Mike said, there's also the commodity top-offs that are required. So I think that we're looking at a likely stand down. I mean, certainly tomorrow, I think we're ready to go. And then I would say after tomorrow, you know, we'll go like any other scrub scenario. We'll go look at, you know, what's going on the range. We'll go look at the technical capabilities. We'll go look at the turnaround, and we'll go look at the team, and then we'll make a good decision based on when that next opportunity should come. Thank you. Our next question will be from Philip Sloss of NASASpaceflight.com. NASASpaceflight.com, pregunta ahora. Me again. All right. All right, Philip, your line is open. Can you hear me? I can hear you now. Okay. A question about these the fan systems. Obviously, with the lightning. Una pregunta sobre estos sistemas de ventiladores que fallaron, Maybe ¿no? it's a coincidence without Qué correlation. coincidencia, obviamente es una coincidencia de esto Is de los there any rayos. thought at all of any connection between the two? ¿Hay alguna And if conexión entre not, estas dos when was cosas? the last time that these systems were tested or run? ¿Cuándo fue la última And vez then que just estos quickly on the sistemas countdown clock, se did you recycle probaron back to 6 hours and realmente? 40 minutes? Thanks. So with respect to the fans, the fan is actually running from the time that we have the ML at the pad. So it has been in operation. There are two modes of operation for the fan. There's a what I'll call normal mode, and then there's when we're in hazardous operations, there's a different mode, and it really has to do with the capacity. And so the fan has been running since the ML came to the pad. On Friday, we did go in and Este sistema está funcionando en realidad siempre, desde el in momento que preparation for our cryo loading encendemos el pad, operations. y eso fue el Everything worked viernes. just fine. Dice, esto tiene dos modos para And trabajar, certainly it ¿no? was running yesterday, not in the hazardous mode, but it was running in its normal mode. Dice, estaba funcionando siempre en modo The normal. team doesn't believe that there's a linkage, but certainly No it's creemos part que of haya them going out una and taking unión a look. entre They'll esto know y more, los rayos. but they don't believe that there's a linkage because it continued. They had it in operation yesterday. Porque no creemos que haya un enlace porque Normally entre los dos during sucesos, during porque the storm activities, and siguieron then trabajando you know, it was durante running las this morning, had tormentas. been in the hazardous mode running for several hours before it encountered a problem. Y lo pasaron al otro modo de We don't think that they're trabajo, related, but, y you know, realmente certainly we'll know more once estuvo they get trabajando into un the par de pad and horas able bien to do some en el diagnostics and segundo some modo. troubleshooting. Thank you. And Jerry was able to put his question in the chat. He asked what role, if any, this will have on the Axiom or SpaceX launch planned later for this week. You'll need to reach out to Axiom or SpaceX to ask about. Está preguntando por el tema del lanzamiento de Artemis. Darien está viajando para Florida. Question. I know this was a quick briefing, but please reach out if you have additional questions. Our next question will be from Stephen Clark of Spaceflight Now. Steven Clark, Spaceflight Now, porque esa otra Hi, pregunta thank you for taking my question. Just wanted to clarify something from Charlie Blackwell-Thompson. Maybe I missed this, but do the fans actually supply air, conditioned air, or do they supply GN2 to these cavities into the various parts of the ML? And if I could, I would like to also ask, I wasn't able to ask this Friday, but talk about the cutoff at 9.34 seconds. Is that a manual cutoff or an automated cutoff? And can you just walk through like how that cutoff is triggered? Is there a mouse click or a button, or is it just pre-programmed into the software at 9.34? Thanks. All right, so let's see. I think I can help with both of those. So the first part of your question is, this is an air fan. It is not GN2. So ahora vamos a hablar exactamente de qué es lo que providing pasó. an air pressurization. Again, this is, you think about, you know, just providing that positive pressure in some of these cavities so that you don't have any kind of intrusion of haz gases or really anything else, but it's just providing that positive pressure
on these various areas. And then related, let's see, your second question was how do we do the cutoff? And so we do it, there's a couple of different ways. So first off, we have some software parameters. We have ILO parameters that are in the flight software. Those are very specific for this test. They've been tested a number of times, and they are in there to force that cutoff at just inside of 10 seconds. And so those are in place, but certainly, you know, we always like to have a backup plan, and so we also have a manual capability to do that cutoff. But we have 3 different ILO parameters that are in there protecting us, and then that fourth one is a manual cutoff capability where our ground Está diciendo cómo fue que se cortaron, eso, si se cortó en forma manual o fue automático. Entonces dice, hay múltiples formas de poder apagar esos sistemas. All right, thank you. We weren't able to get to all of the questions today. Feel free to reach out to one of our public affairs officers if you have additional questions that were not answered on today's briefing. And thank you all for joining us today. You can listen to a replay of this teleconference online shortly by visiting the Media Resources tab at nasa.gov/Artemis-1 later today. And to follow along with the updates for the wet dress rehearsal test, please go to the Artemis blog at blogs.nasa.gov/Artemis and join us on the NASA Explorations Ground Systems Twitter account. And you can also watch a live stream of the rocket on the pad. Ok, está terminando nomás, así que no vamos a terminar todavía. Vamos a seguir un poquito más sobre este tema. Thank you again, and that will conclude our call for today. Bueno, están terminando, están cerrando. Estamos saliendo de aquí, pero vamos a hacer algo más que ya teníamos programado. Vamos a llamar a Darien para comentar un poquito el tema y voy a empezar a leer un poco los mensajes. Hola, ¿qué tal? ¿Estás al aire, Darien? Hola, Dani, ¿me escuchas? Te escucho, estás al aire en este momento. Estamos en un streaming. Sí, estuve escuchando hasta ahora la conferencia de prensa de NASA en cuanto al cohete y a las pruebas de hoy. Bueno, estábamos asistiendo a la conferencia esta vez con un sistema nuevo, generalmente es por teléfono. Esta vez utilizaron un sistema nuevo, estuvo muy bueno. Veíamos inclusive quiénes eran el resto de los que estaban. Manuel Massanti estaba y había pedido la palabra también, igual que nosotros, para hacer una pregunta, pero no tuvimos oportunidad no nos dieron la oportunidad de preguntar. Por todo lo que pude entender, aparte de todo lo que hablaron, que ya lo sabemos porque es público de todo lo que ha sucedido, lo más interesante es que dijeron que bueno, la prueba se pasa para mañana, en la parte final, reanudan donde dejaron, y si tienen que llegar a cortar en el medio, una de las posibilidades es hacerlo al día siguiente, lo cual volvería a atrasar un día más el lanzamiento de Acción 1, que es a donde te estás dirigiendo. Por eso el ruido de fondo que escuchamos, sabemos que estás en tu vehículo trasladándote para la Florida para asistir a la Acción 1, ¿correcto? Así mismo es. Sí, en la conferencia hacen alusión al problema de presurización que tuvieron y el ventilador que precisamente no tuvo nada que ver con, según tienen entendido, con las tormentas eléctricas que hubieron y los rayos hubieron tres precisamente, 4, y uno de ellos fue al parecer bastante importante, sí. Entonces, sí, todavía no sabemos. Action Space está supuesto a enviar, si hay algún cambio en los planes, está supuesto a enviar un correo. Hasta ahora no ha enviado ningún correo, no sabemos
100% cuáles son los planes. NASA mantiene para mañana continuar la prueba donde mismo la dejaron hoy, como decías antes. Y nosotros estamos de camino a Cabo Cañaveral. En estos momentos estamos en Virginia. Aún estamos a 4 horas y media del hotel donde vamos a dormir hoy en la noche. So no voy a continuar todo hasta Cabo Cañaveral porque sería muchas horas de viaje. Entonces, todavía estamos a 4 horas y media. Pero está bien, el tiempo está bueno, no hay tráfico, yo no creo que sea ningún problema. Y nos tendremos que mantener al tanto de qué planes tiene Action y SpaceX para la misión de Action 1. Sí, definitivamente. Volviendo al tema, hay gente que nos preguntaba sobre cuál fue la falla exacta ahora en esta cuenta regresiva. Yo por lo que pude entender, estos ventiladores que están allí en el sitio de lanzamiento, en la base de lanzamiento, en realidad son unos ventiladores que le proveen presión positiva a un sitio que está cerrado. Imagínense en una habitación donde la inflan levemente, pero en realidad lo que hacen es inflarla para que el aire que está allí pueda salir por algún lugar de escape y los gases del combustible, los gases peligrosos, no queden encerrados en ese sitio. Lo que van a hacer en ese sitio es parte de lo necesario para la carga de combustible, y si quedan gases allí encerrados puede llegar a tener un peligro de incendio o de explosión, ¿no? Lo que tuvieron fue una indicación de que no tenían esa presión positiva, entonces tuvieron que cancelar. No dieron explicaciones mayores ni mucho más que eso, ¿no? Por lo menos es lo que tengo entendido. Sí, exactamente. Es lo que explicaba la directora de misión, Charlie Blackwell. Charlie, sí, exactamente, que para evitar un posible problema un problema más grande, fue importante que varias veces enviaron, por lo que veo, el grupo de apoyo a la plataforma para ver si podían continuar con el proceso, pero la segunda vez parece que, como es lo que dice, que es la primera vez que realizan el proceso en el cohete ya integrado de esta manera, porque este tanque, la primera etapa, sin estar integrada, se hicieron muchas pruebas anteriormente en el centro Stennis, pero ya integrado como está y con la plataforma de lanzamiento móvil, fue ahora. Y sí, parece que no quieren arriesgar ningún tipo de arriesgar y causar algún otro problema. Y teniendo el día para mañana, prefieren hacer esto, hacer un SRUB y lo posponen para mañana. Seguimos al tanto, entonces seguimos esperando. Mañana vamos a hacer un streaming respecto a esto. Creo que lo mejor va a ser iniciarlo sobre la tarde, luego de las, no sé, las 4 p.m. hora local de los Estados Unidos, lo que son más o menos las 21 horas UTC. Me imagino que quizás esté ya sobre el sitio de prensa. Lo vamos a ir llevando sobre la tarde, pero quizás hacemos todo junto, ¿no? O sea, la parte final de la carga de combustible de ese cohete SLS y tu arribo al sitio de prensa. Si es que coincide, si no, hacemos 2 streamings. Bueno, mañana no voy a tener todavía acceso al sitio de prensa. Mañana vamos a estar yendo a un lugar que nos enviaron, donde vamos a recoger las credenciales, pero todavía no vamos a estar yendo al sitio de prensa hasta el martes. Okay. Si los planes se mantienen como hasta ahora.
pero sí podemos buscar un lugar donde podamos tener acceso después de recoger las credenciales, tener acceso al cohete y podemos estar proveer la vista del cohete con nuestras cámaras y al mismo tiempo dar una actualización de lo que ocurra en el día de mañana. El que T0 está supuesto va a estar cerca entre las 5 y las 6, me imagino, de la tarde. Creo que se mantiene tal cual estaba programado para el día de hoy, porque la carga de combustible está prevista que empiece a la misma hora que iba a empezar hoy. O sea, si no hay atrasos, creo que, si no hay atrasos extras, creo que se va a mantener tal cual como estaba previsto para el día de hoy, solo que 24 horas después. Exactamente. Bueno, te dejamos seguir un poco tranquilo en tu viaje y charlamos ahora después por privado en un momento. Si querés agregar algo más, es la oportunidad y la despedida, ¿no? Bueno, no, solamente que se mantengan al tanto, tanto en tu canal como en el canal de Explorando el Espacio. Vamos a estar, ya después que lleguemos a Cabo Cañaveral, vamos a estar bien activos, buscar no solamente sobre el SLS, la misión Action Space. Sabemos que mañana en la mañana está supuesto a llegar al puerto Cañaveral, está supuesto a llegar el booster que envió la misión Transporter 4. Puede que tengamos acceso a ir a ver el booster también en el puerto. Y manténgase al tanto, activen la campanita como siempre les digo y estén atentos a los directos que vamos a estar realizando desde allí. Sí, es importante, Gracias. Es importante que si no están suscriptos, se suscriban a ambos canales, el nuestro, que es de Redrone UI, que nos den un me gusta, y que hagan exactamente lo mismo en el canal de Explorando el Espacio y en las cuentas de Twitter. En ambos canales están las direcciones de Twitter, entonces también pueden seguirnos en Twitter, que ahí ponemos muchas de las novedades de lo que está sucediendo. Sí, quería aclarar también que estamos hablando por teléfono, pero no estoy en el teléfono directamente, estoy usando el Bluetooth, así que no es peligroso esté manejando y hablando al mismo tiempo. Que sé que puede que alguien esté preocupado, está manejando, está en el teléfono, no estamos usando el Bluetooth, o no tenemos, estamos viendo la carretera y concentrados en el manejo también. No, bueno, aparte de los aditivos de seguridad que tiene tu vehículo, ¿no? Como el control de crucero, siempre, la activación de frenos automáticos, la manutención de la distancia con el vehículo delantero también en forma automática. Sí, son muy cómodos, es bien cómodo para un viaje largo específicamente como este, que es un viaje, si lo hiciéramos de un solo tirón, sería 16 horas de viaje. Wow. Hoy estamos haciendo solamente 10 horas hasta Carolina del Sur. Y luego mañana estaremos haciendo el resto. Sería en la mañana, durante el comienzo de las pruebas del SLS. Así que estaremos mañana temprano también en la carretera. Perfecto. Bueno, te mandan un saludo la gente aquí en el chat. Buena ruta, dice Leandro Hernández. Hola Daniel, te sigo desde Los Polvorines, siempre en diferido, dice Adrián Marcelo. Manos libres, dice Nico Naful. Cuidado por el camino. Darien, bueno, ¿qué más que decir? Gracias por esta cortita participación. Nos hablamos ahora por interna en un ratito, ¿ok? Sí, cómo no, por supuesto. Gracias a todos y nos vemos pronto. Rosa Sierra dice, ¿dónde va? ¿Qué tal el viaje de Darien? Estamos emocionados esperando el miércoles. Está bien, Rosa, está en la carretera. Ya pasó la mitad del camino de la primera etapa. Esta noche pernocta en Carolina. ¿En cuál de las Carolinas es tu pernocte? Carolina del Sur. En Carolina del Sur. Estaremos en Carolina del Sur, sí. Correcto. Y luego mañana prosigue para llegar a Cabo Cañaveral al levantar la credencial de prensa para luego poder acceder al sitio de prensa. Va a haber un streaming mañana, seguro, sobre la misión SLS, y va a haber un streaming, quizás es conjunto, dentro de ese streaming del SLS o uno separado, junto con Darien Hernández, canal de Explorando el Espacio. Que bueno, ¿qué más está a decirle, no? Gracias, mil gracias, Darien.
Gracias a ti, Dani, y nos mantenemos en contacto. Bueno, nos hablamos entonces. Un abrazo. Ok, abrazos a todos, bye bye. Chao, chao. Bueno, ese era Darío Hernández del canal Explorando el Espacio, que está en viaje desde Nueva Jersey, que es donde vive, hacia la Florida. Si se preguntan por qué está yendo en auto, ¿no? Cuando es muy cómodo y quizás fácil ir en avión, bueno, en realidad hay varios temas. Uno es esto que pasa en el espacio, que son las cancelaciones y las demoras en los lanzamientos de cohetes. En este caso, la cancelación o demora de acción 1 puede no ser por ello. Sabemos que es muy raro que SpaceX cancele o demore un lanzamiento, pero este ensayo del cohete SLS, que tenemos esto no es una foto, es un video en directo que está dando el Centro Espacial Kennedy de lo que está sucediendo allí. Les voy a mostrar y les voy a poner, si alguien quiere verlo, ¿no? Lo puse en el chat como SLS. Es el enlace de la imagen que estamos viendo, que en realidad es una cámara en directo que está puesta allí, mostrando siempre la plataforma del cohete, el SLS. Este cohete, este ensayo completo, como se dice en inglés, Wet Dress Rehearsal, o sea, ensayo completo con combustible, ensayo final del cohete antes del lanzamiento, se vio demorado por una falla en un sistema anexo a la carga de combustible. Solucionado el tema, mañana reanudan y hay un día de atraso. Si continúan los atrasos, puede llegar a impactar la misión de acción 1, que va a ser el miércoles, que es para la cual está viajando Darío Hernández del canal Explorando el Espacio, que tenemos un trabajo en conjunto, que estamos acreditados como prensa en la NASA, y vamos a hacer una transmisión especial con ese lanzamiento, que va a ser el primer lanzamiento tripulado por civiles, o sea, una empresa privada, que va a estar 10 días en el espacio y que se van a acoplar con una Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional. Es la primera vez que eso sucede, va a ser un hecho histórico, muy digno de recordar seguramente. Entonces, bueno, esa es la idea un poco de este viaje de Darío Hernández allí, y a quien aprovechamos para hacer estos comentarios respecto a lo que sucedía ahora con la teleconferencia de prensa a la que asistimos, registrados como prensa, gracias al apoyo también de todos ustedes. Hay un artículo nuevo que acabamos de publicar en nuestro sitio web, la web de RDroneUI, que se los dejo aquí como un enlace en el chat. Espero que el enlace ese funcione bien y puedan acceder a él. Les recomiendo, es un artículo respecto a esto, al ensayo y a la falla y a la cancelación, al SRUB. Paso un Tesla para Darien, dice Marcos, de recorrer Uruguay. Bueno, te cuento y les cuento a todos. Darien iba a tener un Tesla a esta altura, pero hubo un tema con los Teslas que subieron muchísimo de precio en los Estados Unidos y se le fue de las manos. Entonces, lamentablemente, por un par de años por lo menos, no va a ser posible. Pero sí, era un poco la idea de él. Lo habíamos estado charlando hace un tiempo. Él no había querido contar nada justamente para no crear falsas expectativas. Quizás cuando esté próximamente al aire, Marcos, si lo mencionás otra vez, se lo preguntamos, le tiramos un poquito de la lengua a ver qué nos cuenta del tema, Darien, y lo charlamos. Me encantaría. Subieron de precio para costear los Raptor de la otra compañía, dice Marcos. Una cosa increíble, le preguntaron en Twitter a Elon Musk por qué no ponía bombas eléctricas en los motores Raptor, ¿no? Ya que tienen los motores eléctricos de Tesla, como el Tesla Plaid S, que es brutal la potencia, tiene creo que 1000 caballos de fuerza. Esos 1000 caballos de fuerza hacen como 700 kilowatts, una cosa así, digo a ojo.
Entonces, Elon Musk contestó de que cada motor de turbobomba de los motores Raptor necesita una energía de 100 megawatts, ¿no? O sea, 100 millones de vatios para poder funcionar. Lo cual, multiplicado por 33 motores, es una cantidad tan demencial que hace que sea imposible poner motores eléctricos y baterías en un cohete de ese tamaño, de ese empuje y de esas dimensiones. Saqué la cuenta y así, a ojo de buen cubero, como se dice normalmente aquí, cada motor de esos precisaría la energía eléctrica de unas 10.000 casas de familia, más o menos. O sea, la energía pico que puede consumir una casa de familia para poder hacerla funcionar. Multipliquen eso por 33 y la verdad es una ciudad pequeña pero entera, que es la energía de una ciudad pequeña, un pueblo, que es lo que se necesita para mover las turbobombas de ese cohete en el momento del despegue. Que pongan el condensador de flujos del DeLorean, dice Marcos. Genial, me encantaría. Elon, ponele las pilas, un Tesla para Darien, dice Nico Ron. Pero, ¿por qué para Darien? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí me dejan a pie? Para pedir pedimos dos, ¿no les parece? Bueno, gracias como siempre a todos por estar acá. Nico, Javier Capochetti, Marcos de Recorrido Uruguay, Nico Ron, a ver, ¿quién más tenemos ahí? Adrián Marcelo Fercín, Eduardo Zapata. No me quiero olvidar de nadie. Rosa Sierra, que estuvo por ahí hoy saludando. Miguel Ángel Tetti, Miguel Ángel Coesal, Cristo Travieso, Moisés Gutiérrez, desde Atlanta, Georgia. Uy, tenemos amigos ahí en Lilburn. Tenemos amigos en Atlanta. Hay un amigo Braulio, que vive en Lilburn, que la verdad no es un amigo, es un amigazo. Si tenés contacto, porque sé que la comunidad latina se junta mucho allí, le mandan un abrazo. Mario Alberto Pontoriero fue uno de los primeros que comentó en el canal hoy. Muchísimas gracias por estar siempre atento. Gracias por los mensajes de Twitter también. Manuel Ruiz, Ibiza Bambán, no sé si sigue porque es muy tarde ahora todavía en España. Rosana Chávez, Silvia Carolina FG también, Alfredo Bonet. Sigo nombrando porque no quiero perderme de nadie, ¿no? Seba Torres, bueno, una enorme felicidad saber que siempre están aquí todos al pie del cañón en nuestro chat interactivo, que les aconsejo a todos que lo utilicen. Abrazo, Daniel, por ejemplo, dice Carlos Medina desde Perú, Adrián Marcelo Ferecín. Daniel, ¿qué es la barra verde de la placa de video? Bueno, la barra verde y celeste de la placa video lo que muestra en realidad es que tan llena está de los aportes que han hecho todos en el canal para ayudarnos a juntar dinero para comprar esa placa, una placa nueva de video para la computadora. Voy a colocar el link en el chat. En realidad es una cuenta en PayPal que justamente lo que hace es estamos juntando dinero para comprar estamos usando la placa de video onboard de este PC para hacer los streaming, y cuando hacemos entrevistas y ponemos muchas imágenes no le da la capacidad. Entonces la idea era cambiarlo. Hemos visto que por ese dinero, por esos $800 a los que tenemos que llegar, y si llegamos a los $800, vamos a poner un poco más de nuestro bolsillo. Vamos a poner quizás unos $400, $500 encima, y vamos a comprar una nueva computadora, un laptop. No vamos a descartar esta, pero vamos a comprar un laptop, y entre las dos computadoras vamos a solucionar perfectamente el problema del streaming. Y el laptop, además, que es un laptop de alta gama, nos va a permitir hacer los streamings remotos. O sea que si viajamos, como queremos hacerlo en el futuro, a un sitio de lanzamiento, vamos a poder llevar nuestro propio equipo de streaming y hacer un streaming junto con Darien, que es uno de los planes también, ya sea en Boca Chica, ya sea allí en la Florida o en algún otro sitio.
José Luis dice, la mejor terapia, amigos. RDRNUI, saludos desde el Chaco. Muchísimas gracias a todos. Felicidades, Daniel. Es un laburazo el que hace siempre, dice Miguel Ángel Tetti. Un abrazo enorme. Mario Pontoriero, que también nos guiña y saluda, la verdad. Y Go SpaceX Flight dice, hola. Bueno, nos despedimos. Me encantaría estirar un poquito más, seguir charlando entre amigos, como siempre. Pero bueno, vamos a estar mañana de nuevo con este ensayo del cohete SLS para la misión ARTEMIS1 de la NASA, allí en la Florida, en el sitio de lanzamiento 39B. Y también con Darien, que está preparándose para asistir como prensa en un esfuerzo conjunto de los dos canales para el siguiente evento, que es el lanzamiento de un Falcon 9 en la misión Action 1, con 4 tripulantes civiles que van a estar unos días en la Estación Espacial Internacional. Nos vemos. Faltan los títulos. Vamos a poner los títulos. A ver si aparecen los títulos. Ahí van. Muchas gracias a los moderadores. Bueno, no hubo donaciones, no hubo miembros VIP nuevo hoy, así que son muy cortitos los títulos. Un abrazo enorme y nos vemos. Nos vemos mañana.